Alejandra Olcese, periodista económica del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Buenos días. Bueno, fijos discontinuos parece que se han convertido ya en un elemento normal en la fotografía del empleo y del desempleo, pero sin embargo tiene un efecto colateral que es el acceso a la vivienda. Parece que los bancos, dar una hipoteca a un fijo discontinuo ahora mismo es prácticamente tarea imposible, ¿no? Efectivamente, es algo que hemos estado investigando durante el verano y que hemos podido comprobar este año, porque realmente la reforma laboral tenía un objetivo muy claro y era dotar de estabilidad a todos aquellos trabajadores que tenían un contrato temporal. ¿Cómo? Pues forzando a las empresas a que a todos aquellos que contrataban con contratos temporales los hicieran indefinidos, ya fueran indefinidos ordinarios o indefinidos fijos discontinuos, que es una modalidad que existía antes, pero que ahora se ha impulsado mucho y que básicamente consiste en que cuando la empresa necesita trabajadores porque tiene volumen de actividad, los activa a estos fijos discontinuos, los pone a trabajar y cuando ve que la actividad se para, pues los desactiva, los manda directamente al paro, estos trabajadores dejan de trabajar pero mantienen la relación contractual con la empresa. ¿Qué ventajas tiene este contrato frente a los temporales? Pues una mayor estabilidad en el sentido de que el trabajador tiene la certeza de que esa empresa le va a volver a llamar. Antes podía intuirlo, a lo mejor, dependiendo de los sectores, en algunos seguramente lo sabía con certeza también, que aunque su contrato temporal terminaba, pues por ejemplo en el sector educativo en septiembre le iban a hacer un nuevo contrato temporal. Pero había otros que podían tener la duda de si iban a volver a trabajar para esa empresa. Pues ahora tienen la certeza de que la empresa está obligada a llamarlos de nuevo cuando vuelva a tener actividad. Y otra ventaja que tienen es que acumulan antigüedad desde el día en que firman el contrato, de manera que si finalmente la empresa decide despedirlos, pues cobrarán una indemnización por todo el periodo que han estado contratados, no trabajando, contratados. Inconveniente, bueno, también esto tiene una ventaja que no es para ellos, sino que es para el Estado, y es el hecho de que cuando estos fijos discontinuos pasan a la inactividad, no computan en el paro. Antes los temporales se podían apuntar al paro para buscar otro trabajo, los fijos discontinuos no computan como parados y eso también es una ventaja para las cifras globales de España. Inconvenientes, pues que en la práctica su situación y su estabilidad tampoco ha cambiado tanto, además de que en algunos sectores se han regulado unos periodos mínimos de actividad, con lo cual a lo mejor en Galicia se ha estipulado que en la hostelería tienen que estar trabajando mínimo 6 meses, habrá zonas turísticas en las que no tengan problema en activar a un trabajador 6 meses porque tienen actividad, pero habrá a lo mejor un pueblo en el interior de Galicia que no tenga la actividad suficiente como para tener a un fijo discontinuo 6 meses trabajando y eso le puede llevar a no contratarlo, con lo cual por ahí pueden tener un efecto negativo. Lo que pasa es que en la práctica lo que vemos es que su estabilidad ha cambiado poco porque siguen trabajando los mismos días al año y siguen teniendo el mismo sueldo. Y eso se traduce en que tienen dificultades para acceder a la vivienda. ¿Por qué? Porque los bancos no miran tanto el tipo de contrato, sino los ingresos, la cantidad de días que trabajamos en el año y cuánto ganamos. Con lo cual, aunque un trabajador que antes iba con un contrato temporal iba a tener la puerta cerrada al crédito, pero es que ahora, aunque se presente con un contrato indefinido de tipo fijo discontinuo, si sigue teniendo el mismo salario y sigue trabajando los mismos días al año, pues se va a encontrar con la puerta cerrada también. Y este problema de acceso a la vivienda no solo se ve en la hipoteca, sino que en los alquileres nos encontramos algo parecido, sobre todo dependiendo de quién sea el propietario. Si el propietario es una persona individual que tiene una casa y la pone en alquiler, pues habitualmente nos encontramos las mismas reticencias porque el casero se fía más de una persona con un contrato indefinido ordinario que de una persona con fijo discontinuo que no sabe si va a tener ingresos suficientes para pagar el alquiler. Cuando el propietario es una empresa, suelen mirar más directamente los ingresos, el histórico de ingresos, pero cuando el propietario es un particular, sí que encuentran ciertas reticencias a dar tu casa a un fijo discontinuo. Y en un contexto en el que cada vez hay menos casas en alquiler, lo que a su vez ha provocado una subida fuerte de los precios, pues eso hace que los caseros sean los que tengan la sartén por el mango y sean ellos los que elijan qué inquilino quieren para su propiedad, de manera que siempre van a tener prioridad aquellos que tengan salarios más altos o contratos indefinidos ordinarios que aquellos que tengan un contrato fijo discontinuo o salarios más bajos. El Gobierno ha presumido mucho de que con esta reforma laboral se ha dado estabilidad a los trabajadores, pero en la práctica pues encontramos que siguen teniendo ciertas barreras que no hemos superado. Tenemos también un cambio importante y sobre todo una fotografía que nos devuelve un poco al final de la crisis anterior, de la de 2008, y es cómo casi 4.800 personas perdieron su empleo por despido colectivo en julio, que es récord desde 2013. ¿Qué es lo que ha sucedido, Alejandra?
Es un dato también interesante porque nosotros cuando vemos los datos de afiliación, como los que han salido hoy, lo que estamos viendo es que el empleo más o menos aguanta. A pesar de la ralentización económica que está atravesando el país, el empleo está creciendo a menor ritmo, pero sigue creciendo, con lo cual sorprende que el mercado laboral esté resistiendo también en un panorama de inflación, subida de tipos de interés, etcétera. Pero claro, hay sectores y nichos en los que sí se ven ya muchas dificultades. Y este dato es llamativo porque no había un julio desde el año 2013 en el que se produjeran tantos despidos colectivos. 4.800 personas, o 4.778, han perdido su empleo este julio por esta razón, y esto hace que lo que llevamos de año, 22.000 personas hayan ido a la calle por despido colectivo, frente a 16.000 del año pasado, es decir, que ha habido un fuerte incremento. Lo que vemos es que los sectores que más están sufriendo son aquellos que son auxiliares a la industria, porque al final la industria es lo que más está sufriendo a nivel internacional, y también el hecho de que sufra la industria alemana, por ejemplo, repercute en nuestras exportaciones, en los pedidos de las empresas auxiliares, y eso también afecta a nuestras empresas, de manera que se produce un efecto contagio, digamos, y en ciertos nichos pues se ve que ya hay despidos, se producen sobre todo en grandes empresas. Y la razón que alegan principalmente son las pérdidas. Están sufriendo pérdidas económicas y eso les lleva a hacer despidos. En concreto era el transporte y el almacenamiento el sector que más despidos ha hecho en julio. Son sectores pues eso, muy vinculados a la industria. Y además también vemos que no solo se han producido despidos colectivos, sino que ha habido muchas reducciones de jornada, incluso suspensión de contratos, como los ERTE que vivimos durante la pandemia. Ahí vemos que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es una de las regiones que más ha sufrido este tipo de reestructuración, pues por ejemplo porque le afecta en especial la industria. Lo vemos en la planta que tiene Ford en Almussafes, que está en ERE, lo vemos también en toda la industria cerámica y el sector azulejero de Castellón. Son sectores que están muy parados y que afectan a la cantidad de despidos que se producen. Entonces, bueno, estamos viendo cómo el mercado de trabajo aguanta, pero hay ciertos sectores que ya están sufriendo y en los que ya se producen despidos. Entonces, de cara a los próximos meses, lo que nos dicen los expertos es que podemos esperar un frenazo, no tanto que vaya a haber una destrucción de empleo generalizada, porque todavía no estamos en ese punto en el que se prevea una crisis inminente o una destrucción de la actividad, pero sí vamos a ver un frenazo y cómo el empleo va perdiendo dinamismo. Dicho esto, dado que hasta ahora el empleo se ha comportado muy bien y en lo que llevamos de año ya hemos conseguido el nivel de creación de empleo de todo el año pasado, pues se puede esperar que 2023 acabe siendo un año positivo para el empleo, salvo que de aquí a fin de año se produzca un evento inesperado que estropee el mercado laboral. Y claro, y luego el foco se empieza a poner sobre todo con esos datos en pequeñas y medianas empresas que están viviendo un movimiento, un terremoto de subida de tipos espectacular, ¿no? Claro, las pymes son las empresas que más sufren cualquier tipo de turbulencia porque tienen menos capacidad financiera, tienen menos colchón, y resulta que en España un 99,9% de las empresas son pymes, con lo cual estamos especialmente expuestos por esa vía. Ayer justo se presentaba un informe de CEPIME, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas, que sirve un poco para ver cuál es el pulso de estas compañías, y ahí explicaban pues que ahora mismo la subida de los tipos de interés es lo que más les está afectando directamente. En este año han sufrido una subida de los tipos que no se veía desde el año 1995 en términos interanuales, y claro, eso repercute directamente al esfuerzo que tienen que hacer para pagar sus deudas. No es solo de cara a pedir nuevos créditos, sino que el crédito vivo, esas deudas que tienen y que a día de hoy están devolviendo poco a poco al banco, se han encarecido muchísimo. Entonces, pues por ejemplo, las pequeñas, si antes tenían que hacer un esfuerzo de en torno a 7.000 euros al año de media para poder pagar sus deudas, pues ahora están haciendo un esfuerzo de 22.000 euros al año. La subida ha sido brutal. Y en las medianas es todavía superior, porque si ya antes su esfuerzo financiero era de en torno a 140.000, ahora están superando los 500.000. Se ha producido una subida muy fuerte en el esfuerzo que tienen que hacer simplemente para pagar sus deudas. A esto se suma que la demanda se va debilitando poco a poco, entonces vemos que las ventas resisten, pero crecen a menor ritmo que antes. De hecho, estamos viendo publicados datos de que las ventas han subido un 9% en el segundo trimestre, pero en estos datos no estamos teniendo en cuenta la inflación. Ese dato se ve muy distorsionado porque, aunque han vendido un poquito más, lo han vendido mucho más caro. Entonces parece que su facturación se recupera con creces, pero lo cierto es que las ventas en volumen solo han subido un 0,9%. Y eso implica que llevan 4 meses que suben por debajo del 1, que se considera un crecimiento muy débil de las ventas. A pesar de eso, de momento son capaces de mantener el empleo. De hecho, se ha batido el récord de 9 millones de afiliados en pequeñas y medianas empresas en España. Pero claro, el panorama es un poco desesperanzador de cara al futuro, porque aunque de momento se mantienen, pues se espera que los tipos de interés se sigan manteniendo altos. No sabemos si van a seguir incluso subiendo, pero lo que sí está claro es que van a seguir altos durante
un periodo de tiempo relativamente prolongado para intentar conseguir moderar la inflación, con lo cual estas pymes van a tener que seguir haciendo este esfuerzo al tiempo que la demanda se va debilitando, que es justo lo que persigue el Banco Central Europeo, que la demanda se debilite para que la inflación se vaya controlando. Así que bueno, tienen un panorama un poco desolador. Esto ha provocado también que el número de pymes que consiguen pagar a 30 días, que es como lo recomendable, ¿no?, de cara a proveedores, haya bajado, sigue manteniéndose alto porque está por encima del 80%, pero ha bajado. Y bueno, también ha provocado sobre todo destrucción de tejido productivo. A día de hoy, España cuenta con 9.000 pymes menos que antes de la pandemia, porque toda esa destrucción que se produjo en el año 2020, pues todavía no se ha podido recuperar. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Alejandra Olcese, periodista de Economía del Mundo. Buen día y buen negocio, Alejandra. Gracias a vosotros, buen día.